Bienvenidos a la segunda edición de esto que es Ciclo Solitario, y ahora vamos a platicar sobre música y sobre algunos otros temas, y tenemos aquí dos invitados a los que les pido que se presenten, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Benítez. Yo soy Minui. Muy bien, y pues es la primera vez en muchos años, ¿no?, que platicamos, ¿no? De 15 años, 13 años fue la última entrevista que tuvimos. Yo no me acuerdo. Sí, fue para una revista que había en aquel entonces que se llamaba Tijuana Metro. Ajá. Y con Héctor, pues es la primera vez que vamos a platicar, y es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso tuyo, me acuerdo que en aquel entonces hablábamos de temas sobre el underground y sobre qué era realmente una escena, y sobre algunos planes que tenías, y no creo yo que muchas de las cosas que hablamos en aquel entonces hayan cambiado hasta ahora, ¿no? De lo que sientes, de lo que veías en aquel entonces, de cómo veías lo que se puede decir una escena, ¿no? Pues no ha cambiado, por lo menos desde mi punto de vista, tanto. He estado muchos años fuera, pero sigo consistente en lo que dije en aquel entonces por la observación en los últimos meses que he estado aquí en Tijuana. Y por ejemplo, a través de redes, considero que no es muy alejado entender o imaginarse cómo es la situación aquí desde lejos, ¿no? O sea, tú lo ves y lo palpas porque no es tan difícil, ¿no? La circunstancia de entenderse, ¿no? Sobre todo más en ciertos medios, ciertas formas de ver. Sí, creo que por medio de las redes pues tenemos ya información a casi todo. Entonces nos hacemos una idea muy clara o muy personalizada de lo que está sucediendo en diferentes ciudades o en diferentes entornos. En Tijuana no es una excepción. No es una excepción, sí. Y por ejemplo, si tú ves lo de otros lados, al no estar, digamos, un poco relacionado con eso, sientes diferente, o sea, lo ves y dices tú, bueno, veo que está pasando algo que de donde yo venía no estaba pasando, y realmente posiblemente no está pasando menos que lo que está pasando aquí. Pues por ejemplo, cuando buscas información de cosas relacionadas con, por ejemplo, en mi caso, con música electrónica en la Ciudad de México, o por ejemplo en Viena, uno tiende a quizá idealizar sí. o hacer más grande o hacer más fantástico lo que ves y lo que lees porque no lo has vivido, pero seguramente la gente que está ahí trabajando esos medios o trabajando esos eventos o esas cosas, pues ya lo toma como algo natural o algo normal, o incluso algo hasta aburrido. Hay gente seguramente de otras ciudades que ve en internet el calendario de eventos de Tijuana y dice, oh, pues está pasando increíblemente dinámico, ¿no? Sí. Se enterarían que hay uno o dos cada... Y luego te das cuenta estando aquí que todo lo que sucede en Tijuana en cuanto a música o cultura pues está enclaustrado en 2 calles o en 3 calles o en 3 posiciones geográficas dentro de la ciudad, y quizá muchas muy cerca la una de la otra. Entonces, sí. Eso puede ser que entra por los ojos de una manera y tú lo idealizas, como decir, o luego lo puedes hacer como que está genial, pero después de un mes de ver que las cosas están hechas más bien sin atención o sin cuidado, pues ya como que dices, bueno, pues es una normalidad. Vamos a regresar un poco el tiempo, porque para quienes no están ubicando un poco lo que estamos aquí platicando, nosotros no nos conocemos de hace 15 años, nos conocemos de hace 20 años ya, y nos tocó compartir momentos con Minuit, y en algunos estuvo interviniendo Héctor como músico, y más bien como parte ya del gran escenario que nos rodea.
empezamos en preparatoria y de ahí la música y fue cuestiones de que en aquel entonces había un ambiente muy experimental, como que era algo que no había tanto. O sea, sí veníamos de la época en Tijuana de lo que era industrial y todo eso, pero cuando empezaron a salir las cintas era algo más, todavía mucho más radical que lo que había antes, porque no pertenecía a nada, pues, y pertenecía a sí mismo en aquel entonces. Entonces, desde ese entonces, pues tengo yo contacto con Minuit. No tratando de regresarnos y explicar demasiado, porque pues es lo que ya fue, pero es una época que abrió ciertas cosas que no había, ¿no? O que no se habían visualizado hasta ese entonces, desde ese punto de vista muy de alguien que no pertenecía a nada, ¿no? La cuestión de las cintas y de la música y de las grabaciones en cassette fue algo, sí, que tuvo quizá un impacto en alguna gente porque era una forma económica de distribuir lo que estabas haciendo, tus inquietudes, tu música, entre comillas. Sí. Yo lo empecé haciendo pensando que era el único en Tijuana que lo hacía. Error. Luego, por alguna razón, por falta de comunicación o falta de información, nos dimos cuenta de que éramos los únicos que lo hacíamos en el mundo. Error más grande porque el momento en que me fui a Madrid me di cuenta de que había gente que tenía años distribuyéndose cintas y grabaciones y intercambiándose grabaciones para trabajar en colaboración. Y habían dejado ya de hacerlo desde hace unos años. O sea que la cosa de la cinta ya está muy adelantada en otras latitudes, ¿no? Sí, pero hasta cierto punto es como pasó conmigo con el fanzine, ¿no? O sea, yo pensé que estaba haciendo algo que a lo mejor, yo no veo que nadie lo haga, yo lo hago, y te das cuenta, ni siquiera tienes que pasar 20 años, te das cuenta 3, 4 años que estaba una explosión así gigante atrás de ti, ¿no? O sea, y tú, bien, bueno, entonces, ¿qué te queda decir? No, pues lo hice a mi manera, ¿no? A lo mejor, y no era algo que yo lo hiciera pensando que estoy compitiendo con alguien más, ¿no? O siguiendo las normas de algo que ya estaba establecido por gente que no estaba dentro de tu círculo social. Por ejemplo, había fanzines desde mucho antes en otras partes, quizá en la ciudad de San Francisco. Y luego yo después, muchos años después, me enteré de que habían fanzines hechos solo por chicas y que tenían temas que solo tenían que ver con chicas, que se llamaban girl zines o algo así. Sí. Y eso ya también había pasado hace mucho tiempo, entonces venía tenía una larga historia de los zines, los cassettes y otras corrientes también. El tema, por ejemplo, de los skaters, que aquí en Tijuana hubo una cúspide de gente que empezó a patinar. Pues esto ya venía de mucho más atrás en otras ciudades. Tiene mucho que ver con California, ¿no? Con la ciudad de Nueva York también, que era como una forma de escapar para los jóvenes que no tenían acceso a... Sí, a que no tengan ese camino, ¿no? A llegar allá. A los deportes establecidos, ¿no? Por la escuela. Pero digamos, aquí hubo una generación que pudo ver ciertas cosas, ¿no? Que pudo visualizar ciertas cuestiones que estaban sucediendo y digamos, ¿no? O sea, lo implementaron, lo hicieron y no había redes en aquel entonces, no había una mayor comunicación. Ahora ya haces algo que piensas que es innovador y a los 3 minutos te das cuenta que existen por 20,000 personas que lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado es el gran mérito, ¿no? Sin saber, o sea, trajiste y pusiste una cultura, ¿no? Pusiste una barra, ¿no? Ahí que a ver quién no una barra a ver quién me calzaba, pero sí despertaste un poco, ¿no? Ciertas cosas. Porque la información hoy en día es automática. Quieres saber algo de cualquier lugar y en 4 minutos ya tienes un resumen de todo lo que están haciendo y lo que han hecho. Antes tenías que enviar por correo postal una carta a ver si te contestaban, como cuando aventaban una botella, ¿no? en el barco. Y meses después a lo mejor te contestaba alguno de los 5 que les habías escrito con algo como, por ejemplo, la gente de Ciudad Victoria de Tamaulipas. Sí, Taladro, sí. Con Taladro, Genital Productions. Genital. Sí.
que ellos siempre estaban muy al tanto de lo que sucedía en otras partes.